ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Oramos por el eterno descanso de nuestro hermano Robert Balsama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos, delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos,
Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hoy los invito a que, a la luz de la palabra, meditemos sobre el sufrimiento, una realidad que hace parte de la vida, acompaña la vida. Ninguno, pienso que no ha pasado por esta experiencia, y eso no compete ni siquiera a una estratificación social. Los ricos sufren, los de clase media sufren, los pobres sufren, los que creen en Cristo, no creen en Cristo sufren, los creyentes, de alguna manera. El sufrimiento es inherente al ser humano. Por alguna situación, el ser humano en algunos momentos vive esta experiencia y no hay que negarla. Yo pienso que cuando el mundo quiere como acabar, eliminar, sacar del camino de la vida el sufrimiento, es querer amputar una realidad del ser humano. Hace parte de la naturaleza y lo que hay que hacer con él, con el sufrimiento, es darle sentido. Hasta Dios, en la persona de Jesús, Jesús nuestro Señor, no quita el sufrimiento, incluso lo asume y lo muestra, dándole un sentido profundo. ¿Cuál es el sentido que Cristo le da? Sufro por amor, sufro por la salvación. Mi sufrimiento es redención y es salvación para el mundo. Seamos valerosos frente a esta realidad. El sufrimiento sin sentido
es infernal, por supuesto que sí, pero el sufrimiento con sentido es redentor. Es redentor. Y les digo esto porque el apóstol Pablo en la carta a Timoteo lo dice: recuerden siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico, y por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Por ese evangelio, es decir, esta es la razón, el sentido de mi existencia, y sufro con orgullo, con sentido, con valentía. Hay 3 elementos que me parecen que en el sufrimiento de cada uno nos posibilita darle sentido. 1, Cristo mismo, y un Cristo resucitado. Por eso Pablo dice: recuerden siempre, no en algunos momentos. Esa palabra siempre, recordar, es hacer conciencia del misterio de que Cristo venció la muerte, resucitó, triunfa, y la muerte es dolorosa. Y pensar en el misterio de Cristo resucitado nos da sentido también a la realidad del sufrimiento en nosotros. 2, esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, es decir, la conciencia, la coherencia. Una mamá que sufre pero que se esfuerza por ser una auténtica mamá, encuentra sentido a su sufrimiento. Un pastor que sufre por su comunidad y lo hace bien como Dios manda, encuentra sentido a la cruz que hay que asumir. Y cada uno desde las distintas posiciones en las que nos encontremos. Lo importante es esforzarnos por presentarnos ante Dios como un trabajador intachable, coherente. Y lo tercero que le da sentido a nuestro sufrimiento, por supuesto que es el amor, del que habla el Evangelio: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda el alma, y al prójimo como a sí mismo. Y es ese mismo amor que también resalta Pablo. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos. Ese es el sentido por el cual él anuncia el Evangelio y sufre por ese Evangelio que predica. Que estos 3 elementos, mis hermanos, aceptando la realidad del sufrimiento en la vida, sea una posibilidad de redención para nosotros y para los nuestros también. Cristo resucitado, coherencia, esforzarnos en ser trabajadores intachables ante la mirada de Dios, y la fuerza del amor. No tengamos miedo, no le huyamos a una realidad que puede redimir muchísimo. No, esa es la lógica, no es ser masoquistas, es aprender a tener la mirada alto y saber que realmente el sufrimiento nos recuerda que estamos vivos. Al fin y al cabo, el que se muere pues ya deja de sufrir, porque cesan sus funciones emocionales, su cerebro, todo se apaga. Preocupémonos cuando dejemos de tener algún dolor de cabeza, algún mínimo de sufrimiento, porque eso es parte de esta gran dinámica y de su sabiduría, el sufrimiento. El mundo no le ha encontrado sentido y por eso su sufrimiento es infernal. Pero el cristiano que le encuentra el sentido hace de su sufrimiento redención. Continuemos la Eucaristía, que es sacrificio de redención, y en Cristo Jesús inspiremos nuestra propia existencia. Amén.
pagar y un molino en dos trozos de leño. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, santifica estas ofrendas de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Santo Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo querido. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa León, nuestro obispo Roberto, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Soy
Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes, inclina tu oído y escucha mis palabras. Oremos. Dirige, Señor, con tu espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabras, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Próximo domingo es solemnidad del Corpus Christi, están todos cordialmente invitados. Sabemos que es la Eucaristía por excelencia de todos nosotros como familia cristiana católica. No faltemos el próximo domingo. Después de la misa de la 1:30, el Santísimo va a estar expuesto toda la tarde, hasta las 6 de la tarde, cuando comience la Eucaristía nuevamente en inglés. Para que lo tengamos presente, el Corpus Christi es la meditación del cuerpo de Cristo, de la Eucaristía, el tesoro de la Iglesia a lo largo de la historia, por la cual nos movemos y la razón también de nuestro caminar con Cristo Jesús. Entonces, saquemos este espacio para tener un momento de adoración ante la persona, la presencia del Divino Maestro. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bajo la bendición y la presencia de la Madre del Cielo podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos.